Tengan todos muy buenas tardes. Iniciamos esta segunda sesión del último módulo dedicado a la innovación, donde veremos el proceso de innovación, sus etapas y algunos detalles de cada una de estas fases. Pero para no confundirnos con el proceso de creatividad, porque también tiene cuatro etapas, ambos tienen cuatro etapas, recordemos cuál es el proceso de creatividad para ver sus diferencias inicialmente. La primera etapa del proceso de creatividad era la preparación, el dar vuelta a algunas ideas, en la búsqueda de alguna idea que yo quisiera crear, para pasar a la etapa de incubación, donde hago analogías entre esas ideas o algunas experiencias ya realizadas por mí o por otros, para finalmente la verificación, tomar la decisión de qué voy a hacer, qué idea voy a trabajar. Y la última etapa es la de formulación, donde vamos diseñando la obra creativa que vamos a desarrollar. Eh, y el proceso de innovación es algo distinto. Pese a que también tiene una etapa de incubación, en el proceso de innovación está al comienzo. Y no tiene que ver con la comparación de ideas, tiene que ver con buscar un problema, reconocer un problema, porque a la innovación le interesa resolver un problema. Recordemos que la creatividad no necesariamente tiene que ver con la resolución de problemas, simplemente es la manifestación creadora del ser humano. Y en la etapa de diseño también coinciden ahí todos los elementos, pero no coinciden la relación, porque el diseño está ya en la segunda etapa de innovación. Sin embargo, la creatividad del diseño está al final, en la última etapa. Y lo otro, que se trabaja una idea en el diseño, le da el proceso de creatividad, pero en el proceso de innovación, pese a trabajar una idea, esta en la última etapa se puede rechazar si no se cumplen algunos requisitos que vamos a ver enseguida, porque lo que vamos a ver ahora, echar la comparación, es el análisis de cada una de las etapas del proceso de innovación. Analicemos entonces cada una de las etapas del proceso de innovación. En cada una de estas etapas, la variable más importante tal vez es el tiempo. Por eso le dimos tanta importancia al taller pasado a analizar, a conversar, a reflexionar en torno a la administración del tiempo, a cómo se administra el tiempo. Porque en esta primera etapa lo que se quiere innovar, lo que se quiere entregar como idea nueva al futuro, es un producto nuevo, que no haya existido antes y que tenga por lo tanto novedades, obviamente. Y de esa manera el producto que entra en competencia o que queremos dejar al relevo, se le pueden introducir dos tipos de cambios. Un cambio de carácter incremental, es decir, hacerle modificaciones para mejorar la calidad y pueda competir este nuevo producto que le estamos haciendo las modificaciones, o puede ser un cambio absolutamente disruptivo, es decir, algo totalmente distinto a lo que venía presentándose en esta línea tecnológica. Para dar algunos ejemplos, vamos a dar tres tipos de ejemplos. Lo que dice relación con la reproducción del sonido, con lo que es la reproducción de videos, imágenes, películas, y lo que es el almacenamiento de la información. Empecemos con la reproducción de sonido. En el año 1971 se crean estos long play, que son de vinilo, derivado del petróleo, donde se colocan ciertas pistas y podían grabar hasta 20-25 minutos por lado. Después se introdujo el cassette, que es este que tenemos acá, tiene una cinta magnética en su interior y que girando puede reproducir música también de 30 minutos por lado. Esto se creó en el año 1963 y en el año 1987 se crea el CD-ROOM, que es este, de un disco que puede almacenar hasta 50 minutos de música. Y luego el año 1993 se introduce el MP3, aunque este es el MP4, porque tiene aquí para la reproducción de imágenes, pero básicamente música. Más de 2000 horas de música podía grabar este aparato llamado MP3. Pero lo que tenemos hoy día, el año 2006, es la consolidación de una aplicación, de un servicio, que es este que está acá, que es Spotify, para reproducción de música. ¿Se fijan? Entonces aquí vemos que hay cambios incrementales, como aumentar el volumen, la capacidad del producto, o otro absolutamente disruptivo como este de Spotify.
Veamos qué pasa en la reproducción de películas o de imágenes. El año 1984 se inventa el cassette VHS, que es este, y el beta, que son similares. Eh, pero el año 1996, 95, perdón, 1995, se crea para la reproducción de imágenes de películas otro CD, pero este es el DVD. Lo tengo acá guardado todos los DVD. Los DVD son igual que el CD-ROM. Pero en el año 1997 va a surgir otro servicio, otra empresa de servicio de reproducción de imágenes, de películas, que es esta que está acá, una N, que es nada menos que Netflix, que está ganándole la competencia de alguna manera Prime Amazon, que dice que en unos meses más va a ganar, va a dejar la obsolescencia a Netflix. Netflix dijo la obsolescencia a Notebook, perdón, a Blockbuster. Fue un servicio que se vendió al Blockbuster, pero no lo quiso comprar. Y lo mismo va a pasar, se dice, con Amazon Prime, que es, no me acuerdo el nombre del dueño de Amazon, pero es el hombre más millonario del mundo en este minuto según la revista Forbes. Y en cuanto al almacenaje de información, eh, tenemos que existían los CD de 8 milímetros, ese que tenemos ahí, que tenía una capacidad de 8 kilobytes, hasta que después surgió el CD, el disquete de 3.5 pulgadas, una capacidad de 1,2 megabytes. Ahí está el disco en su interior, megabyte. Y el CD-ROM, que lo habíamos visto en la para la música, creado en el año 87, también va a ocuparse para almacenar información. Hoy día esto ya no se encuentra en el mercado, esto ya está obsoleto, ya no se encuentra CD en el mercado, CD-ROM. Tiene una capacidad de 900 megabytes. Después, el año 98, se crea el pendrive, que llegó a tener hasta 32 megabytes. Ahora pues encuentran hasta de un terabyte. Y también después, el año 2005, con la misma capacidad, pero la gracia es que más pequeñitos, los micro CD, ScanDisk, que este de no sé qué pulgada tiene, pero hay otros más pequeñitos todavía, micro CD, más pequeñitos todavía, ¿se fijan? Y estos eran todos productos tangibles, hasta que el año 2008 otra empresa de servicio vino a dejar la obsolescencia de todo esto, que es Dropbox, que está ahí. Una nube que guarda información, Dropbox. ¿Se fijan? Entonces, la idea de esta primera etapa es entregar muchos productos para dejar la obsolescencia del anterior, pues el tiempo importante. Pero más importante será también el tiempo en la segunda etapa, que es la etapa de diseño. Porque en la etapa de diseño se trata de empezar a elaborar el concepto que se va a trabajar en esa etapa. Entonces, dentro de ese diseño es importante trabajar el tema del tiempo. Por esa razón, estas primeras empresas tecnológicas lo que más van a hacer es comprender que los trabajadores, los empleados, los profesionales no venden su trabajo, su actividad a la empresa, sino que lo que venden es su tiempo. Y van a empezar a reducir la jornada laboral y dejar tiempo para el ocio y otras actividades y pausas en el trabajo. Lo que hoy día se lucha tanto por la disminución de la jornada laboral, estas empresas de tecnología más innovadoras van a desarrollarlo. Microsoft, Google, dar más tiempo a los trabajadores. Y lo que hoy día es una reivindicación, una lucha social, que seguramente con esta pandemia va a tomar mayor fuerza una vez que termine, el tema del trabajo, de disminuir la jornada laboral. De alguna manera también lo decía Mujica el viernes pasado.
Y siguiendo con el tema del tiempo, también de alguna manera, en la tercera etapa, que es la etapa de implementación del plan, ya estamos hablando de un plan, se forman equipos de trabajo y tiene que haber el establecimiento de un liderazgo fuerte. Por eso vamos a ver el próximo viernes el tema del liderazgo. Un ejemplo para ello. ¿Qué creen ustedes que es primero? ¿Esta iPad o el iPhone? Eh, ¿O en su homólogo para la Android, una tablet o un smartphone? La verdad las cosas, esto fue creado por Apple con Steve Jobs. Estaban trabajando el iPad, que es esta pantalla con touch que se asemeja a un computador que dejó la obsolescencia a los netbooks. Entonces estaban trabajando aquello cuando un ingeniero le dice, ¿y si transformamos este tablet en un teléfono? Y ahí tuvo la capacidad de liderazgo de Steve Jobs de dejar en carpeta el proyecto del iPad y empezamos a trabajar los iPhones. Y ahí surgió la telefonía con todas estas aplicaciones que hoy día un teléfono es mucho más que aquello. Esa es la decisión que toma un líder al respecto. Y después que se me colocó en el mercado el iPad, empezó a trabajar el iPhone. Y llegamos a la última etapa, que es la de adopción o rechazo, que perfectamente podría ser, pese a todo lo que se ha trabajado, podría significar no seguir trabajando en esa idea. De hecho, el iPad se tuvo que detener en esa etapa para no seguir trabajando en ello y cambiarla por otra idea aparentemente más innovadora, que era el iPhone. Pero esa decisión muchas veces se toma a nivel externo, lo que se llama análisis de entorno. Existen dos procesos para tomar esa decisión, los más comunes, los más populares, los más usuales. El análisis estratégico, que vamos a ver a continuación, y el campo de escenarios. O no recuerdo bien cómo es el método de los escenarios, perdón, método de los escenarios. Entonces, dentro de esa cuarta etapa vamos a analizar ahora esas dos metodologías, el plan estratégico y el método de los escenarios. Pero Overlock, el año 80, habló del proceso de innovación como si se tratara de esto, de un embudo. Todo lo que hemos hablado hasta aquí es un embudo donde entran muchas ideas, etapa de incubación, pero las que llegan a diseño son pocas, o una muchas veces. Y yo puedo tomar la decisión de detener ese proceso de innovación, no vaciar la idea al mercado, que es lo que yo busco en esta intención de dejar en la obsolescencia tecnológica los productos anteriores. Bien, vamos a seguir entonces la cuarta etapa, pero analizando el plan estratégico, la planificación estratégica y el método de los escenarios. Seguimos entonces la cuarta etapa de aprobación o rechazo de la idea que se ha trabajado todo el proceso de innovación. El plan estratégico es un método aplicado en la Unión Soviética en el periodo de las planificaciones de Stalin. No viene del mundo occidental ni capitalista, sin embargo se sigue utilizando mucho hoy día en el mundo empresarial. Tiene una misión y una visión. La misión es el motivo, el propósito, el fin por lo que fue creada esa empresa, esa organización, y la visión es cómo se llega hacia esa misión. Y los planes, la planificación estratégica obedece a situaciones preestablecidas. Stalin lo hacía cada 5 años, los famosos planes quinquenales, donde se traza en ese periodo de tiempo una acción concreta. Por eso los objetivos siempre comienzan con verbos, porque son acciones concretas, mientras que las estrategias son métodos para llegar a ese objetivo, y las actividades son las tareas que se van a desarrollar en el logro de esos objetivos que se han trazado. Luego hay una parte de análisis que es de carácter externo principalmente, que hay 4 tipos de análisis. Uno, el FODA, que hay fortalezas y debilidades, tanto en el interior de la organización como de manera externa. Si están en el interior, estas pasan a ser fortalezas, oportunidades, fortalezas y debilidades, porque de alguna manera están
bajo el control de la organización. Sin embargo, las externas, como las oportunidades y las amenazas, están fuera del control de la organización, de la empresa, pero pueden ser oportunidades positivas o amenazas de manera negativa. El análisis financiero no es más que el costo y beneficio, establecer cuánto se puede ganar, cuánto se puede perder. El análisis externo tiene que ver con revisar los competidores, evaluar los proveedores, si hay clientes y los sustitutos. El último análisis es PESTEL, que tiene que ver con lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico, que hoy día toma mucha fuerza, y lo legal. Después de hacer toda esta metodología, eh, se está en condiciones de evaluar si el proyecto, porque ya que a esta altura de la cuarta etapa hablamos de proyectos, ya no de planes, ni de ideas, ni menos conceptos, sino proyectos, si se está en condiciones de eh, seguir con la idea que se inició o se rechaza. Y la otra método empleado en la etapa del análisis de entorno tiene que ver con los métodos de los escenarios, que tiene tres fases, que es construir una base, luego balizar como los escenarios posibles que se pueden desarrollar y reducir la incertidumbre, elaborar los escenarios. Ahora bien, las etapas son lo más complejo porque son muchas las que se tienen que aplicar, y si las revisan con detención se pueden dar cuenta que de alguna manera estas ya fueron realizadas, como la analizar el problema, la descripción completa de la empresa, modificar las claves de la empresa, retrospectiva de la empresa, reducir la incertidumbre sobre el futuro, poner en evidencia los proyectos que se están desarrollando, y la etapa de reflexión, luego la elección de la estrategia, el plan de acción, es como si nuevamente volvieran a redundar en lo mismo, y ya se ha hecho en torno al proceso de innovación. Por eso hay quienes se han visto en la necesidad de idear nuevos métodos de innovación que puedan de alguna manera sortear las etapas del proceso de innovación, que ya vimos que son bastante arduas, son mucho más azarosas que el proceso de creatividad. Y hay quienes han pensado en la metodología de pensamiento en diseño, que recuerdan a Tomás Rifo, que pues puso sobre un proyecto de él, y él aplicó esta metodología de pensamiento en diseño. Y el proyecto Aristóteles, que lo puso en boga la empresa Google, que tiene que ver mucho con temas de la etapa 3, lo que tiene que ver con la formación de equipos de trabajo y liderazgo. En cambio, el pensamiento en diseño tiene que ver mucho con todas las etapas que ya hemos visto del proceso de innovación. Pero veamos estas dos nuevas metodologías innovadoras que están como en boga en las empresas de innovación y de innovación tecnológica principalmente. La metodología de pensamiento del diseño, recuerden ustedes que vino Tomás Rifo y nos planteó esta metodología, que es nueva, muy utilizada por varias empresas por lo que he revisado, aunque no la conozco mucho, pero sí voy a dar a conocer las etapas que tiene. Tiene la primera etapa de simpatizar, luego definir, idear, prototipar y testear. Algunas cosas de las que averigüé sobre cada una de las etapas está en que empatizar es como una observación activa, donde se trata de poner en el lugar del que está teniendo el problema, la dificultad, que es la que se quiere resolver. Luego la etapa de definición tiene que ver un poco con esto del embudo, de muchas propuestas divergentes para llegar a una convergencia. Y se utiliza mucho lo que hablan los publicistas y la psicología, los insights, es una suerte de corazonada, de reflexión espontánea que lleva a tomar una decisión, una reflexión al respecto, casi como se dice en chileno, una tincada. Luego pasamos a la etapa de idear, que ya tiene que ver un poco con las soluciones que se le quieren dar al problema que se empatizó, para luego ya empezar a trabajar en lo que es el prototipado, que es como una primera maqueta de, de los productos que se quiere diseñar, los makers, significa hacer. Hoy día está muy importante definir el aprendizaje como una forma de hacer, más que de saber.
que hace algo es que sabe, y ahí empiezan como a trabajar de inmediato en el prototipado, en la primera maqueta. Y luego se testea ese prototipado de diferentes formas, y lo que utiliza muchas técnicas, lo decía el propio eh, Tomás en esa oportunidad, que se utilizaban muchas técnicas al respecto. Y la otra metodología que es un poquito más conocida por mí es la del proyecto Aristóteles, que fue un proyecto que encargó una consultoría a la empresa Google para ver cómo estaba el trabajo por ellos realizado. Y resultó tan concluyente esa investigación, esa consultoría, que prácticamente se transformó en un modelo de trabajo para distintas empresas. Hoy día son un referente, un espejo para mirarse qué tan bien o mal lo están haciendo desde el punto de vista laboral. Por eso los grandes atributos que tiene esta metodología innovadora es el sentido del trabajo, o sea, que lo que yo hago sienta que es importante, y el impacto del trabajo, que yo me dé cuenta de que esto está impactando en la sociedad, casi sentirse dueño de la empresa, parte del proyecto. Es muy importante si la empresa, la organización da esa posibilidad al trabajador. Y otra, la actitud que éste tiene, y la estructura y la claridad en cómo se mueven también es importante, al igual que la confianza. Eh, por ejemplo, el confiar en los equipos, en retroalimentarse positivamente, continuamente, es muy importante. Y lo más central de todo esto es que los trabajadores de esta empresa que se inspiran en el proyecto Aristóteles le dan una seguridad psicológica a los trabajadores. ¿En qué se nota esta seguridad psicológica? Por dar algunos ejemplos. El primero de ellos es que los conflictos que se puedan dar en una empresa o una organización, que siempre se van a dar, eh, o las crisis por las que atraviesan, como la que estamos pasando hoy día por la pandemia, no hay que mirarlo siempre como algo negativo, sino como una oportunidad para mejorar los resultados, para cambiar las políticas, para ir mejorando. Entonces eso es importante, esa mirada más positiva frente a la adversidad, y el trabajo con empatía, un tanto personal, no jerarquizado, donde las emociones del otro me importan. Preguntar cómo te sientes, qué te pasó hoy día, por ejemplo. Y anticiparse a las reacciones negativas que siempre van a existir, porque nos levantamos con un mal pie, qué sé yo, y en ese sentido tener planes de prevención y de contingencia, acompañar el desarrollo psicológico de las personas. Y lo otro, que la crítica, que siempre está presente, no sé si en nuestra cultura chilena, siempre el copucheo, el vivir de la curiosidad del otro, pero con mala intención, pero esta es una curiosidad positiva. Transformar la crítica negativa en una cosa curiosa, me interesa saber qué pasó este otro día, qué sé yo. Y ante situaciones complicadas, siempre pedir la retroalimentación a los compañeros. Me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Y medir permanentemente la seguridad psicológica, haciendo seguimientos con charlas, con test, con evaluaciones, con pausas activas. Esto se ha tomado tal importancia que hoy día es prácticamente, no es prácticamente, es una ley en Chile, lo que es la seguridad psicológica, emocional, como parte de la prevención de riesgo y de higiene industrial. Eh, y las empresas son evaluadas cada cierto tiempo en estas dimensiones. Eso lo recogió la legislación chilena, y prácticamente todo el mundo, a raíz de este proyecto de Aristóteles, se ha dado importancia a la seguridad psicológica, al cuidado de las emociones hoy día. Y yo creo que toma más fuerza después de la pandemia también. Y por eso lo quise poner énfasis, porque también se relaciona mucho con el próximo taller, que tiene que ver con los liderazgos. Aquí el jefe es un líder, y un líder que se preocupa de la estabilidad emocional y psicológica de sus trabajadores. Pero de eso vamos a hablar más los próximos viernes. Como se pueden dar cuenta, tanto el pensamiento en modelo, en diseño, como el proyecto de Aristóteles, queriendo a lo mejor con la buena intención de simplificar el proceso de innovación, pareciera que lo hace mucho más complejo, porque además se introducen muchas técnicas que son todas las que hemos visto de creatividad, pero hay otras que son propias
de la innovación que vamos a ver ahora para ir terminando la gama de técnicas que hemos visto en estos talleres. Dentro del proceso de innovación se aplican todas las técnicas de la creatividad y otras que son más exclusivas de la innovación. Por ejemplo, a nivel de observación, más exhaustivos los tipos de observación que se pueden hacer. Tal de Gabú, el mapa de actores, observación inocente, observación encubierta, shadowing, camera study, bitácora de observaciones. Vamos a definir cada una brevemente. Por ejemplo, dentro del el de Gabú es un vocablo que significa bodega, que significa esto yo lo he vivido alguna vez. Al revés sería la sensación de haber vivido algo por primera vez. Entonces se observa una experiencia, alguna sensación que se ve y vea por primera vez, y eso se registra. El mapa de actores se trata de observar los tipos de usuarios que van a utilizar el producto que se quiere introducir al mercado y se dibujan los diferentes tipos de usuarios de ese producto. La observación inocente es observar sin ningún tipo de prejuicios al respecto. También está la observación encubierta, que es observar sin que se dé cuenta el sujeto observado de que se le está observando. Y el shadowing consiste en observar dentro del contexto de las actividades que realiza la persona. Muy parecido también al camera study, que significa filmarse, autofilmarse con una cámara de video todo el día, registrando todas las actividades que esa persona desarrolla. La bitácora de observaciones es anotar todo lo que llame la atención. Eso incluye sentimientos, emociones, todo lo que está pasando en su interior. Y las otras técnicas más exclusivas de la innovación son benchmark, inmersión cognitiva, muro de inspiración, las entrevistas y los focus group. Benchmark es una técnica mediante la cual se investiga el comportamiento de las empresas de la competencia. Muchas formas de espiar, por decirlo así, a las empresas de la competencia. La inmersión cognitiva es imaginarse que se está ante un nuevo producto y se anotan todas las sensaciones que provocaría ese nuevo producto. Es un producto ficticio. El muro de inspiración es recopilar todo el material gráfico que pueda existir, donde se transmiten ideas, sentimientos, valores, estilos de vida, de lo que yo quiero apropiarme como producto en el mercado. La entrevista, que ya la vimos, pero esta tiene una particularidad. Esta entrevista se la realizan dos personas, uno el que pregunta y el otro el que va registrando todas las respuestas y reacciones del que está siendo entrevistado. Las preguntas son abiertas y siempre se pregunta el por qué, como la técnica de la brújula. La idea es utilizar no más de 15 palabras por pregunta para que sean bastante comprensibles y por el entrevistado. Escuchar, dejando espacio para el silencio y poner mucha atención en el lenguaje no verbal. Idealmente que procure narrar historias, anécdotas, pero nunca intencionar la respuesta. Y el focus group consiste en tener una cantidad de personas muy diversas y hay alguien que hace preguntas sobre el tema que quiere investigar. La idea es que todos puedan dar su opinión, la que también tiene que ser muy diversa, y en la parte posterior hay personas que están observando lo que está ocurriendo en el focus group. Entonces hemos visto ya 12 técnicas propias de la innovación. Si le sumamos las 10 de las técnicas para hacer preguntas, ya van 21. Y las que vimos propias de la innovación ascendían a un total de 38 técnicas que hemos visto a lo largo de este taller de creatividad. Hemos llegado al final de este taller destinado al proceso de innovación, que comenzamos comparándolo con el proceso de creatividad, al considerar que ambos procesos tienen 4 etapas, pero son muy distintas una de otra. El proceso de innovación tiene la etapa de incubación, diseño, implementación y la última de adopción y rechazo. Decisión que pasa a tomar prácticamente de manera externa en lo que se llama el análisis del entorno, donde se aplican una de dos metodologías más conocidas,
que es el plan estratégico, o el método de los escenarios. Como todo este proceso finalmente es tan largo, extenso, extenuante, complejo, han habido quienes han querido resumir, sintetizar este proceso de manera mucho más concentrada, pero hemos visto que se escapa un poco de ese objetivo. Y hemos visto dos metodologías que tratan de aglutinar todo en una sola proceso, que es el diseño, pensando en diseño, y el proyecto Aristóteles, uno más ligado, este último ligado a la empresa Google. Y aquí nos quedamos con algunos detalles que vamos a analizar la próxima semana con respecto a la creatividad como formación de líderes creativos. Y ahí volveremos a mencionar algunas cosas de la seguridad psicológica que plantea el proyecto Aristóteles. Y también terminamos viendo algunas técnicas, algunas que son exclusivas de la innovación, sobre todo el tema de observación, y otros de creatividad, y le agregamos también, recordamos, las técnicas de preguntas. Fue un taller extenso, bastante arduo, pero espero que les haya servido. Y nos vemos entonces el próximo viernes con ser un líder creativo, o las características de un líder creativo. Que tengan un buen fin de semana y una mejor semana.